Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hola, Fabiola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Hola, buenas Bien, tardes. gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a darle unos minutitos a los que todavía están ingresando para comenzar. Les agradezco mucho la puntualidad, así aprovechamos el tiempo que nos da el Zoom, ¿verdad? Para ver los temas que nos tocan hoy. Tema nuevo. Tema nuevo. Siempre tenemos tema nuevo, pero yo les pongo ahí la emoción porque es ya de los temas del último trimestre. Hablando de exámenes, les quería comentar que hoy es el último día para enviar su examen. Ya algunos de ustedes me los han enviado. También ya les he respondido a sus correos con sus exámenes. Y pues hay algunos alumnos destacados por los artistas que escogieron, ¿verdad? Entonces se los quería mencionar, pero se los voy a dar al final por si todavía viene gente entrando, ¿verdad? Muy Y bien. si tienen algún comentario o no lo han enviado todavía, por favor envíen sus exámenes, porque si no, se quedan solo con sus notas de tareas, con la zona, ¿verdad? Entonces, los que ya lo tienen, pues obviamente, pues ya no se preocupen, ya están revisados sus exámenes. Y posterior, vamos a ya tener los cuadros de notas. Yo les estaré informando de cómo vamos. Muy bien. Buenas tardes. Entonces, Yo hola te Roberto. mando el día más tarde. Sí, pueden al final de la clase o cuando ya, ¿verdad? Que no sea noche, hacia la medianoche, porque de ahí me llegan a mí al siguiente día, ¿va? Y de ahí yo les digo, bueno, ¿por qué lo envió hasta hoy? Y no, si todavía era la fecha, que la gran chucha. Envíenlo temprano, ¿va? Porque sí me han enviado tareas hasta las 11:30, 11:59, entonces mejor un poquito antes, ¿verdad? Para Muy bien, ahorrarnos muchas ahí. gracias. Bueno, y pues yo creo que ya están aquí los destacados. Quería felicitar a Marcelo, a Lilian Vega, Jonathan Urrutia, Johan, perdón, y un par de alumnos, pero son del sábado, que hicieron muy bien su examen, además de la teoría, sus comentarios y los artistas que seleccionaron fueron grandes aportes. Eran muchos artistas que yo no conocía, unos que sí, y pues muy, muy interesantes, los vamos a estar viendo próximamente. Y también noté que teníamos como cierta problemática a la hora de diferenciar qué es un artista moderno, ¿verdad? Creo que es un tanto complejo el tema. Ya lo hemos hablado algunas veces cuando vimos, por ejemplo, ¿recuerdan cuando comparamos la edad de las cavernas, los artistas rupestres y todo este asunto con artistas modernos? Ya teníamos como cierto conocimiento, ¿verdad?, de los artistas modernos. Pero no está de más tener un poquito más de teoría y como encasillarlo ya en épocas y fechas específicas, ¿verdad? Creo que también necesitamos como aclarar esa información y lo vamos a hacer en algunas clases más adelante, ¿verdad? Y si no tienen ningún comentario al respecto. Buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a comenzar entonces. Bien, muchas gracias. Me alegro. Mire, yo ya le envié mi examen. Sí, ya lo tengo, le envié un correo de recibido también. A todos los que ya me lo Como enviaron. no Ya hizo les mención contesté. de mi nombre. Fabiola, yo le mandé el mío también. Sí, Fabiola, también ya todos sí. están calificados y revisados. Pero yo les digo los destacados, todos hicieron su examen, pero los que sacaron así, estrellitas extras, Bien. fueron los que yo les mencioné. ¿Verdad que fueron solo como 3? Lilian, Marcelo, Johan y otros 3 alumnos del sábado. Pero como ellos no tienen ustedes comunicación con ellos, entonces. Pero bueno, vamos a comenzar entonces.
Voy a compartirles mi pantalla, como hacemos siempre. Si me dan un momentito. Y comenzamos. Damos los micrófonos. Sí, les agradecería para que tengamos mejor escucha. Anulen sus micrófonos. Si no necesitan, también pueden anular su cámara mientras yo les doy la clase. Después, para comentarios, pueden volver a poner su micrófono, o si tienen alguna pregunta o algún comentario, como ustedes saben que yo voy preguntando por ahí a veces, pueden volver a poner su micrófono, ¿verdad? Yo no los anulo. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Y les comento que ya estamos en la introducción prácticamente de la Edad Media. ¿Verdad? Como recuerdan ustedes, vimos el arte paleocristiano, que es como la introducción a esta y la transición entre la antigüedad y la Edad Media. Y ahora sí vamos a ver un tema ya específico, que es el arte bizantino. Voy a ampliar mi pantalla. Ustedes me dicen si todos la ven. ¿Qué dice ahí? Sí, Fabiola. ¿Sí? Entonces hoy vamos a tener una introducción al arte bizantino. Y pues, ¿qué es el arte bizantino? Todos hemos escuchado tal vez alguna vez al respecto de este tema. Y recordemos que la Edad Media, pues, abarca varios cientos de años, pero solo sucede en Europa. Nosotros no tuvimos Edad Media, ¿verdad? Como ustedes saben, tuvimos invasión y colonización, ¿verdad? De los españoles. Pero esta etapa como de transición es solo europea. Y dentro de la Edad Media, pues hay diferentes como estilos y tendencias que van evolucionando hasta lo que conocemos después como el Renacimiento. O sea que todo esto es previo al Renacimiento. Como ven aquí les puse las fechas, inicia más o menos en el siglo IV, ¿verdad? Que es como cuando está llegando esta segunda etapa del arte paleocristiano. Ya se van formalizando la religión, por lo tanto los espacios específicos para las iglesias, las catedrales, las basílicas cristianas tienen este gran desarrollo, ¿verdad? Y obviamente se da este arte bizantino, específicamente surge en la ciudad de Constantinopla. Recordemos a Constantino, prácticamente como que hubiera legalizado la religión cristiana. Aquí les puse un mapa, ¿verdad? Del territorio que ocupaba esta segunda mitad del Imperio Romano. Y pues la capital era esta Constantinopla. Y aquí surge el estilo bizantino. ¿Por qué se llama bizantino y no se llama estilo constantinoplesco? Solo inventando nombres de ustedes. Porque esta ciudad previo se llamaba Bizancio, ¿verdad? Recordemos eso. Entonces, por eso le pusieron el nombre de estilo bizantino, ¿verdad? ¿Cuáles son las características específicas? Estamos hablando aquí de contexto, ¿verdad? Prácticamente. Y debemos recordar entonces las características del Imperio Bizantino son específicamente que era una ciudad que estaba en gran desarrollo económico, ¿verdad? Debido al gran movimiento comercial. Les voy a poner un mapa de cómo era más o menos el asunto. De lo que construyeron en esta época, quedan pocos vestigios, pero hay uno muy importante que ahorita lo vamos a ver. La capital es la más lujosa, la decoran con esculturas, hay reconstrucciones de acueductos, y se crean muchas catedrales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siguen la tradición romana en cuanto a administración, ¿verdad? Y el César es también el Papa, ¿verdad? Al inicio de esta transición hacia el cristianismo, el César también podía tomar decisiones de la iglesia, ¿verdad? Y posterior surge la idea de poner un personaje ya solo de la iglesia, que es el Papa, ¿verdad? Pero al inicio solo era el César Papa, que eran las dos cosas al mismo tiempo. Tenía un poder político, económico y también religioso, ¿se imagínense? Era todo el poder y todas las decisiones las daba el emperador, ¿verdad? Aquí está el mapa
que les estoy comentando. Y como ven, los foros que mencionan aquí, los acueductos, las cisternas y todo esto, prácticamente queda nada, ¿verdad? Y el único espacio que quedó, arquitectónicamente hablando, es la iglesia de Santa Sofía. No sé si lo tengo aquí por la foto. Ahora se ha escuchado un poco más de ella, porque dijeron que lo iban a volver otra vez. ¿Qué? ¿Alguien escuchó la noticia? No, de Santa Sofía. Sí, ahorita acaba de ser ocupada nuevamente por los turcos y que se ha convertido de nuevo En mezquita. en una mezquita. Había sido convertida de nuevo en un museo y es de nuevo ocupada para ser una mezquita. Exacto, muchas gracias, Ligia. Sí, antes era más un museo y al inicio cuando se construyó era pensada, por eso es tan enorme, como la iglesia a donde el emperador iba a ir a misa, ¿no? Entonces por eso es tan majestuosa, tan grande, tan importante, porque era la iglesia donde iba a ir el emperador todos los domingos. Bueno, no se había dado tanto esa costumbre, pero era la suya, ¿no? Y por eso es tan grande. Ahora, características del arte bizantino. Aquí ya pueden ver algunas fotitas y van a ir como cachando un poco el rollo de qué estilo es al que nos estamos refiriendo. Y pues sobre todo se desarrolla en varios, ¿cómo les dijera? Técnicas y diferentes materiales, pero se conoce y se da muchas piezas con el estilo del mosaico. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de mosaicos y la próxima semana vamos a ver estilos de pintura. Y posterior vamos a profundizar en técnicas pictóricas medievales. Ya les había mencionado un poquito de eso cuando vimos la pintura al fresco de Pompeya, pero aquí surgen otros dos métodos para pintar que también son muy interesantes conocerlos porque ya no se utilizan, ¿verdad? Entonces, características del arte bizantino, siempre tiene relación con temáticas religiosas y políticas, ¿verdad? No hay, por ejemplo, una escena de género. ¿Ya vieron cómo estamos usando lo de la clase pasada? Tampoco hay retratos de gente desconocida, sino simplemente retratos del emperador y específicamente retratos de personajes importantes dentro del cristianismo, como por ejemplo la Virgen María, los santos, Jesús y la vida de Jesús, momentos específicos de milagros o sucesos importantes, ¿verdad? Influencias del arte helenístico y también que se considera una transición, como les decía al principio, hacia el Renacimiento. Surgen figuras muy importantes, ya los íconos cristianos que hoy conocemos, ¿verdad? Y la figura del Pantocrátor. Vamos a ver algunas fotografías y ahí vamos a ir especificando qué es eso del Pantocrátor, ¿verdad? Y este es un detalle donde pueden ver a Justiniano, es una escena mucho más grande, les voy a mostrar la fotografía, que está dando como una ofrenda a Jesús, ¿verdad? Ahora, etapas del arte bizantino también lo podemos dividir por etapas. Al inicio se considera la primera edad de oro, mucho desarrollo arquitectónico, gran cantidad de construcciones, por ejemplo, de basílicas, baptisterios. No sé si han escuchado esa palabra de baptisterio. ¿Alguien sabe qué es un baptisterio? Donde bautizaban. Exacto, gracias Ana María. Un baptisterio es donde antes los bautizos se hacían en un espacio cerrado, en una pileta bastante grande, y por eso dijeron que era un lugar solo para bautizar a los nuevos cristianos, que no se bautizaban bebés, sino que se bautizaban la gente adulta, ¿verdad? Entonces todos estos son los baptisterios. La segunda etapa, sí, surgen unas discusiones muy importantes dentro de la Iglesia Católica, que son las famosas, la etapa iconoclasta. ¿A qué le llaman iconoclasta? Pues algunos personajes dentro de la iglesia, que ya estaban aquí los papas y otros, el papa y otros personajes importantes de la iglesia, dicen, bueno, pero si la Biblia dice que no debemos hacer imágenes, ¿verdad?
Cuando vieron estaban llenos de murales, de esculturas y de piezas que eran imágenes que la gente veneraba. Entonces surge ahí un problema bien complejo que incluso hoy día pues todavía es cuestionable, ¿verdad? ¿Cómo se resolvió todo esto? ¿Cuándo fue? Como ven, del 726 al 843. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a destruir muchas esculturas, relieves, murales y también mosaicos, porque se supone que eso va en contra de las reglas, ¿no?, del cristianismo. Y la tercera etapa se retoma, se dan cuenta de que la gente de alguna manera necesita las imágenes por varias razones. Una de ellas es educar a la gente al respecto de la vida de Jesús, quién era y por qué es importante, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que la gente pues no sabía leer ni escribir y las imágenes les servían para entender, ¿verdad?, la historia y entender como ciertas reglas del cristianismo. Entonces surge la tercera etapa, la segunda edad de oro, reconstruyen, rehacen piezas y redecoran las iglesias, ¿verdad? Y la segunda etapa, la cuarta, es la tercera edad de oro, que ya es lo último, de 1261 a 1453. ¿Qué es lo que pasa aquí? El arte bizantino ya no solamente está, bueno, desde el punto 3, ya este estilo se va desarrollando, no solamente en esta ciudad, sino que prácticamente llega hasta Italia, España, Venecia, por ejemplo, y se seguían haciendo figuras de estilo bizantino hasta 1600, imagínense ustedes. Entonces crece, ¿no? Se desarrolla el espacio geográfico mucho más amplio, ya no es solo Bizancio, sino que el estilo bizantino crece a toda Europa, ¿verdad? En diferentes niveles, pero se da. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos bien? Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver los mosaicos. ¿Qué es un mosaico? Un mosaico es una composición que se hace a partir de figuras pequeñas, como ven esta ilustración acá, de figuras pequeñas llamadas teselas, ¿verdad? Es como que prácticamente estuviéramos pintando con puntos. Estamos uniendo fragmentos de teselas de diferentes colores para crear una forma. Incluso se le puede dar volumen y efectos de tridimensionalidad, como se hace en la pintura. Este que ven aquí en la foto es un ejemplo de un mosaico romano. Recuerdan ustedes que los romanos ya en las termas y en algunos espacios públicos o en las casas ya tenían decoración y tenían, por ejemplo, alfombras o decoraciones en muros con mosaico. Entonces lo que hacen los bizantinos es retomar la técnica, pero cambiar la temática. Ya no eran dioses paganos, ya no eran decoraciones con animales o frutas, sino representaciones de santos, de la Virgen y de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen. Ahora, vamos a ver cuáles son las figuras que se representan en los mosaicos bizantinos. Como les he comentado, personajes principales, Jesús, la Virgen, los santos, el juicio final, la gloria, el bautizo de Jesús. ¿Con qué las hacían? Es una buena pregunta. Al inicio se podrían haber hecho con cerámica, pero dependía del lugar donde se hicieran. Algunas también las podrían hacer con piedras semipreciosas, como el mármol, en diferentes colores. Y también algunas veces hasta se hacen incrustaciones en los mosaicos con fragmentos de oro. Y también piedras preciosas de colores específicos para la composición. Ya que como ven tenía mucho lujo hacer un mosaico de esta época, ¿verdad? Buenas tardes, maestra. Disculpe por la tardanza. Buenas tardes. No tenga pena, todavía hay lugares. Pase Ay, adelante. sí, mire, emocionada porque usted dijo que hoy iba a haber nuevo tema. Yo dije, ay, ya me perdí 20 minutos. Sí, pase. Los mosaicos bizantinos, como les estaban diciendo, ¿dónde están ubicados? Estos lugares que les puse acá son los más antiguos, donde se empezó el estilo prácticamente.
Los más importantes están entonces en Rávena, en Italia ya, imagínense, ya fue desarrollándose este estilo hasta Italia, donde en el mausoleo de Gala Placidia, el baptisterio de los ortodoxos, la basílica de San Apolinar Nuevo y la iglesia de San Vital. Vamos a ver algunas fotografías, porque si no, pues no tiene mucho chiste que solo les diga los nombres, y vamos a ir viendo características de cómo se representan las figuras. También hay cierto simbolismo en el color, pero el simbolismo del color lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Y ya la próxima semana sí va a haber una tarea para que se vayan preparando ahí con qué materiales y todo lo que tengan por ahí cerca. Ahora vamos a ver el mausoleo de Gala Placidia, que fue, ¿por qué se Disculpe, llama? Fabiola, disculpe, ¿puedo interrumpir? La figura anterior ¿Sí? esa es la figura que representa un pantocrátor, ¿no? Gracias, sí, gracias por preguntar. Sí, exacto. ¿Qué es un pantocrátor? Representan a Jesús como si fuera el emperador. Eso es una característica bastante curiosa. Si ven cómo está vestido, lleva una especie de túnica de un color púrpura. En la foto no se define muy bien, pero es un color púrpura y el color púrpura representaba a los emperadores. Si ven, también está sentado en un trono como un rey, ¿verdad? Y tiene esta seña, este gesto en la mano, que todavía si ven al Papa, por ejemplo, cuando da la bendición al pueblo, hace el mismo gesto. ¿Alguien sabe qué significa? Es como una bendición, ¿no? Exacto. Se supone que con la posición de las manos crean 3 letras, de acuerdo a que viene desde la época del inicio del cristianismo, que es también exactamente un signo como de bendición, ¿verdad? De bendecir al pueblo, de bendecir a alguna persona específicamente. Pero como ven, está mezclado, ¿no? Porque Jesús no era un emperador, no tenía trono ni tenía nada de esto, pero aquí conjugan, ¿no? La importancia de la representación del emperador que tenían los romanos clásicos y la llegada del cristianismo. Entonces Jesús es igual de importante que el emperador, entonces tiene que ser representado de esa manera, ¿verdad? Es la bendición en nombre de la Trinidad. Muchas gracias, El Padre, Ligia. el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias. Sí, creo que dibujaban una P Los y tres, una los X. tres dedos. Los Ujú. 3 dedos en el nombre de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias, Ligia. Sí, gracias por ayudarnos aquí aportando a esto del gesto, ¿no? Que como ustedes saben, se sigue haciendo y se siguió representando así a Jesús por cientos de años, ¿verdad? O sea, no fue una casualidad, sino que fue algo que perduró por bastante tiempo. Vamos a ver alguna foto para que veamos estilísticamente cómo va el asunto. En cuanto a los mosaicos, esta es la decoración del interior y les iba a mencionar que este mausoleo de Gala Placidia fue hija de Teodosio I, o sea, hija de un emperador romano, pero ella ya era una mujer cristiana, ¿verdad? Entonces ella donaba espacios a los nuevos cristianos para reunirse. Entonces por eso le hicieron un mausoleo cuando ella falleció. Pero vean qué belleza, ¿no? Si ven el interior, tiene una decoración inspirada como en flores o estrellas, con un color azul muy, muy interesante, y están representados aquí ya el buen pastor, como lo pueden ver, pero no tiene barba y es un personaje bastante joven, todavía está como medio romano, ¿no? Pero si ven, hay un gran estudio de la anatomía, del uso del color y la importancia de ahorita están viendo color, creo yo, ¿verdad? ¿Cuál es el complementario del azul? Amarillo, ¿no? Naranja. 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 Exacto. El color complementario del azul es el naranja. Entonces, como ven, todo alrededor del personaje tiene tonos fríos, azules, celestes, verdes, y él contrasta totalmente porque está vestido de naranjado, ¿verdad? Entonces ahí, como ven, ya hay psicología del color o el buen uso del color para crear composiciones interesantes, no es casualidad, ¿verdad? Vamos a ver otra fotografía. Como pueden ver, todo está decorado prácticamente
desde un metro y medio de alto o 1 metro para arriba. Entonces también otra característica importante es que los mosaicos no se hacen como alfombras en el piso ni en todo el muro, sino que se hacen de la mitad o de 1 metro y medio de alto hacia arriba, cubriendo cúpulas, cubriendo arcos y cubriendo la mayoría de muros, aunque si fueran rectos, en la parte superior. También tiene como una finalidad psicológica, ¿verdad? También nos hicieron así solo por casualidad. Y también en esta época ya están los iconos que representan a cada una de los evangelistas, los principales: San Mateo, San Juan, San Marcos y San Lucas. Cada uno representado de diferente manera. Algunos consideran por qué están representados así. Todo depende de qué fue lo que dijeron ellos, cada uno de estos santos, en los escritos que hicieron, ¿verdad? Entonces por eso se les representa de tal o cual manera. Aquí hay algunos ejemplos y podemos mencionar que hay influencias del arte oriental con esta decoración de flores, vegetación y pájaros, ¿verdad? Que también podrían ser como estrellas, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Este es el baptisterio de los ortodoxos. El interior tiene una escena muy interesante. A mí se me hace graciosa. ¿Por qué? Si ven cómo está representada la transparencia del agua, es muy interesante. Imagínense, pues esto es un mosaico. ¿Cómo hago yo la transparencia del agua en un mosaico? Es complejo, ¿verdad? Voy a ver si lo puedo acercar para que ustedes lo vean mejor. Y si ven las representaciones, aquí está Jesús siendo bautizado por Juan. Ya vemos la representación ahí del Espíritu Santo con esta paloma que se ve medio extraña, ¿no? Porque se ve como desde arriba y todos los demás están vistos en otro ángulo. Por eso se ve un tanto extraña. Y la representación también de Dios, ¿puede ser? Y todos, bueno, Jesús no tiene barba en esta imagen y alrededor están los apóstoles. Este es San Apolinar. San Apolinar. Lo voy a acercar también para que vean las imágenes. Y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué las figuras son así? Las figuras tienen otra estructura compositivamente hablando, ya no respetan esas 8 cabezas o las 8 cabezas y media que hacían los griegos y los romanos, sino que tienen una nueva estructura. La mayoría de figuras, si se dieron cuenta, son bastante alargadas, tienen alrededor de 9 cabezas. Y también vuelve a surgir la jerarquía de acuerdo a la importancia del personaje, de ese tamaño es en la escena. Por eso si vemos muchas escenas, por ejemplo con la Virgen María, ella está en el centro y es mucho más grande que los ángeles o que la representación de algún santo, ¿verdad? O sea, tiene jerarquía por la dimensión y la importancia del personaje, ¿verdad? Aquí hay otra. Como ven, aquí, ¿qué representa esta escena? A ver, ¿quién me sabe decir? La repartición de los peces y los panes. ¿Verdad? Como ven, todas estas prácticamente son ilustraciones de milagros, ¿verdad? O de hechos que son muy importantes de narrar y de conocer para los nuevos cristianos. Entonces, por eso era importante seguir haciéndolo, ¿no? Y es clarísimo el mensaje, no hay que explicarlo, ya está todo dicho ahí. Vean cómo está representado Jesús. No tiene barba, no tiene el pelo largo, pero está vestido, como les digo, igual que un emperador romano. ¿Verdad? Hasta tienen sus sandalias así, de estilo romano también. Muy interesante la mezcla de culturas, ¿verdad? Aquí hay otras representaciones. Como ven, también es importante las incrustaciones de oro.
en todas estas, en los muros, en la mayoría de ellos, hacían como parte del mosaico estas incrustaciones de joyas o de piedras preciosas y de oro. O sea, súper, imagínense ir a uno de estos lugares y todo ese brillo es abrumador, ¿verdad? Es impresionante. Y eso obviamente es una belleza y es otra estética totalmente diferente a lo que habíamos visto, ¿verdad? Si ven cómo los personajes son bastante altos, alargados, y la gama cromática pues también varía, y se consideraba que era mucho más lujo hacer un mosaico que pintar un muro, así al fresco como se hacía antes, porque la gama cromática, los colores que se usaban podrían ser mucho más amplios que cuando se usaban pinturas al fresco, ¿verdad? Me voy a acercar. Aquí está Justiniano dando un tributo al Papa. Pero en la foto está algo borrosona, si la acerco. Pero si ven, todos los personajes están viendo hacia el frente y es otra característica importante. No hay mucho estudio ni mucho movimiento de la figura humana. Todos están representados de frente, viendo hacia el frente y tienen la misma altura. Si no tiene, por ejemplo, si estuviera por ahí representado la Virgen o Jesús, tendrían que estar a un nivel superior y sería un poco más grande la figura. No sé si tienen algún comentario. Y además, aparte, antes de que empiecen, si tienen alguna pregunta, hay un ejercicio. Tienen que ver este video porque en todos estos muros, en todas las representaciones de los iconos cristianos, hay cierta geometría oculta perfecta. Y encontré, son dos, pero solo vean uno y después les pongo el enlace para el segundo, que se llama Iconos Bizantinos, Geometría Secreta. Incluso está en italiano el asunto, pero tiene subtítulos para que ustedes vayan entendiendo y ahí ilustran cómo se componen estas figuras de acuerdo a una regla básica de que la representación de lo perfecto o la representación de la divinidad en el mundo se representa con una esfera y con un cubo. ¿Recuerdan el hombre de Vitruvio? Pero eso viene después en el Renacimiento. Pero también se refería a la perfección en un círculo y un rectángulo o en una esfera y un cubo. Entonces, a partir de un juego geométrico muy complejo, hacían como las dimensiones exactas para hacer un rostro de Jesús, por ejemplo, o cómo debía ser representada la Virgen María, o cualquier escena, ¿verdad? Entonces, por favor, véanlo. Y también, aquí no le puse, pero hagan un comentario después de ver el video de esto que vieron, qué les pareció, o si tienen dudas, etcétera, para comentarlo en la próxima clase. Y obviamente, este video, este PDF se los voy a compartir para que ustedes lo puedan volver a ver, si lo quieren leer, y ahí está el enlace para que vean el video. ¿Tienen alguna pregunta? Gaby, ¿iba a preguntar algo? Sí, pero algo fuera de lo que estamos viendo. Le iba a solicitar poder ingresar mañana. Es que se me pasó el tiempo y ya no agarré la onda. Tengo otras cosas en la cabeza, entonces Sí, no tenga no sé si pena. puedo ingresar mañana. Me Gracias. avisa y le doy el enlace. ¿Comentarios al respecto del tema de hoy? ¿O alguna pregunta que quieran hacer? Sí, Olga. Ponga su micrófono. Sí, esos mosaicos, esos trocitos de mosaico, ¿qué los hacían? ¿De dónde los sacaban? Ah, gracias por preguntar. Para hacer un mosaico, si quería hacerlo yo de cerámica, tenía que tener primero las piezas, ¿verdad? Se tenían que hacer las piezas de acuerdo a cada color que yo quisiera. Se utiliza una especie de esmalte para darle color en el horno. Después se fragmentan y se van pegando. O sea, ese es un proceso un tanto lento, ¿verdad? Pero sí un acabado muy bonito. Ya. Dígame.
Una pregunta. Ujú. Esto me recordó, el procedimiento que usted dijo, de lo que habló ahorita, me recordó a los muros que tiene el Ix de Pamplona. No sé si ha pasado por ahí. Ahí hay un Y yo siempre me he mosaico. preguntado que, Exacto. como están fragmentados, ¿no? Pero forman una figura. Y yo me Sí, sí. digo, ¿será que lo pegan todo y después lo martillan para que se vuelva en pedacitos? ¿O lo No, pegan cada cosa? No sé cómo. lo pegan por fragmentos. Estos murales que usted me comenta son murales que hizo el colectivo La Torana a principios del 2000. Son exactos hechos en cerámica, pero también ellos podían haberlo hecho con mármol. La próxima semana, si gustan, les puedo mostrar algunas imágenes. Hay mármol blanco, mármol amarillo, mármol verde, azul, que es el más difícil de conseguir, el azul. Pero en Italia hay un montón de mármoles diferentes, entonces hacían mosaicos también con mármol, o sea, ultra súper fino y un brillo increíble, ¿no? Entonces con esto decoraban también los pisos, los muros, incluso a veces también los techos, ¿verdad? Como vieron en las imágenes. Y estos que vimos, sobre todo, eran de cerámica, ¿verdad? Pero podemos ver la otra semana algunos que sean de mármol, ¿verdad? Una pregunta, Fabiola, ¿cuál va a ser la tarea? Hay que hacer algo. Sí, vean el video y hagan un comentario al respecto de la información que ustedes van a encontrar ahí en ese video. Sí, hasta véanlo 2 veces ustedes porque es bien complejo, es geometría y cómo juegan con la geometría repitiendo medidas y jugando como con un compás, van creando y poniendo medidas y quitando medidas y crean puches. Es una cuestión increíble. Uno cree que las figuras están ahí solo hechas como a mano alzada, pero hay geometría oculta ahí y es importante conocerla y entenderla para poder apreciarla. Mucha gente dice, no, es que en la Edad Media el arte como que decayó, etcétera, pero no del todo. O sea, hubieron muchos artistas que siguieron investigando, trabajando y creando, ¿verdad? Aunque tuviera solo la misma temática religiosa. Y así hay, Fabiola, ¿sí? ¿y en la actualidad habrá esa geometría tan perfecta en alguna obra que hayan realizado? Algunos artistas clásicos todavía utilizan, por ejemplo, la regla áurea o los números áureos, proporciones divinas, que la eran. Un día podemos hablar de ese tema también, que es muy interesante a la hora de crear composiciones geniales. Los artistas del Renacimiento usaban mucho estas medidas y por eso sus cuadros eran perfectos, ¿verdad? En cuanto a proporciones y la proporción divina que decían, ¿no? Que no se refiere simplemente a proporciones del cuerpo humano, sino a cómo componer un cuadro, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Actualmente casi no se usa. Ya resolviendo bien su pregunta, Gaby. Casi nadie usa eso hoy día, pero no quiere decir que no lo puedan usar. Si ustedes están interesados, se puede investigar el tema y trabajarlo uno de esa manera, ¿verdad? ¿Ponemos video para tomar la foto o solo con el nombre? Ponen, sí, si gustan, así No, aparecen todos, ¿verdad? yo parezco en blanco, Fabiola. Aparezco en blanco, ¿va? Si quienes puedan, ¿verdad? Quienes quieran poner su foto. Así les tomo la general, la de grupo. Ya vieron que ahora no tenemos que agacharnos unos y sentarnos otros y otros parados, sino que todos en su lugar nos tomamos la foto, Sí. ¿verdad? Muchas gracias a todos. Estamos a ya segunditos de que esto se nos desconecte y nos saque volando. Les agradezco mucho su participación, su asistencia y les voy a enviar inmediato en estos momentitos, les envío el PDF para que vean el video. También, si están interesados, otro día vamos a ver cómo hacemos para que escuchen la música de la época. Qué interesante. Sí, súper interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Fabiola,